Bienvenidos a Semana Política, el podcast. Comenzamos nuestro episodio, doctor Gerardo, con una fotografía, Mañe, la fotografía de los 3 candidatos a las elecciones atípicas en Oiva, el municipio comunero. Pero yo veo ahí a Elkin Reyes. ¿Por qué, Oscar? Porque a última hora y cuando el cierre de la inscripción para las elecciones fue antes de ayer, el exalcalde, quien fue destituido, pues en primera instancia fue destituido en noviembre del año pasado, pero que le ratificó el fallo el Consejo de Estado hace un mes y medio, pues decidió volverse a inscribir como candidato para reemplazarse, por así decirlo, después de que le declararan nula su elección por delitos electorales, principalmente por transhumancia. Es algo que algunos expertos han calificado desde ya que irregular y que muy seguramente le anularán la inscripción, teniendo en cuenta que la ley no permite reelección inmediata y que él venía fungiendo como alcalde y máxima autoridad civil y administrativa Pero de Oiva. espere. Deje ese análisis para los que saben, ¿cierto? ¿Cuándo son las elecciones atípicas? ¿Cuándo son? 18 de mayo. El 28, ¿no es? ¿El 18? ¿El 28? El 18 de mayo. El 18 de mayo. Sí. Domingo 18 de mayo. Sí, señor. Doctor Gerardo, su análisis de esta baraja de candidatos a la alcaldía para las atípicas en Oiva, ¿qué analiza usted en esa foto? Ahí está entonces Elkin Reyes, está Galvis y está un muchacho que creo que es de apellido Landazábal, el de camisa blanca. Sí, señor. Entonces, ya los dos fueron, Reyes y Galvis, fueron los candidatos la vez pasada, de modo que ya ellos ya han echado el mismo cuento a todas las partes, en todas las tiendas, en todas las esquinas. Y lo que acaba de hacer Reyes, el alcalde anulado, Elkin Reyes, sí, señor. Elkin Reyes, es definir el tema de la campaña que va a ser, está inhabilitado, y eso hace mella. ¿Y por qué se dice que está inhabilitado? Porque la ley 136 y la ley 617, no los vamos a casar con normas, estableció que nadie puede ser inscrito como candidato, ni designado, ni elegido alcalde. Cuando tengo una condena, cuando como funcionario público, dentro de los 12 meses anteriores, haya ejercido autoridad política, civil, administrativa o militar. Todas 4 porque él era el alcalde. Que es que le anularon, pero es que los efectos son stunk hacia futuro. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hacemos con todos los actos administrativos, con todos los nombramientos, con las órdenes, con la ordenación de gasto que hizo, con los proyectos que presentó? No, eso queda vigente y queda vigente el ejercicio de esa autoridad. De modo que, aunque hay controversia, porque es que en otra ley, en la ley 1475, en el artículo 29, allá hubo muy empatucado para eliminar una inhabilidad que decía que no puede ser designado alcalde quien haya ejercido autoridad. Entonces, no podían incluir en las ternas quienes estaban en la administración, quienes eran los secretarios de despacho, los que más sabían, los llamados a reemplazarlo como designado. Entonces, esa parte la quitaron, numeral A y B, y algunos dicen que quedó quitada definitivamente y que entonces, por eso, sí, él puede estar habilitado. Es una controversia que ya se dio, y si como a la gente le gustan los ejemplos, pues vámonos para Betulia. Cuando Miro, si he llamado al alcalde que se murió, él era de Betulia hace 3 periodos, y entonces lanzaron a la señora. Se dijo, mire, está inhabilitada la señora porque el numeral siguiente dice, quien tenga, sea cónyuge o pariente de alguien que dentro de los 12 meses anteriores haya ejercido, y la eligieron, era una ama de casa que no sabía mucho de eso, y finalmente le anularon también la elección. ¿Qué quiero significar así con este larguero? Que ese Camaño va a ser la controversia por la alcaldía, de modo que nadie le va a preguntar qué van a hacer, sino, señores, esto es, él está inhabilitado, otra vez le van a anular, y eso hará mella. Y seguramente el 11 de este mes, cuando queden en firme las inscripciones, porque vence el plazo
para la modificación de las postulaciones, inmediatamente la registraduría certifique, mande a la Procuraduría para preguntar. Es muy posible que la Procuraduría conteste que ese señor está inhabilitado, pero si no lo contesta, seguramente le pedirán al Consejo Nacional Electoral que le revoque la inscripción por evidente estado en inhabilidad expresa y en consecuencia que le revoquen. Y en eso nos vamos a pasar mientras tanto llegan las elecciones. El otro señor dice que lo inscribieron los mismos de la U como con otro partido, pero como una posibilidad ante el caso en que le lleguen a revocar la inscripción. Aunque en ese caso de que le revoquen la inscripción, ya todos sabemos que el partido tiene derecho a inscribir otro candidato, porque hay que garantizar el derecho fundamental a la participación, a elegir y a ser elegido. Y muy largo, pero es que así va a ser la pelea. No, pues qué enredo. ¿Cómo la ves, Manuel de Jesús? No, pero creo que Oscar iba a hacer alguna observación previa, sí. Sí, antes como para dar contexto, los tres inscritos son Elkin Reyes, que venía de ser el alcalde, quien fue el que le anularon, que va por el partido de la U. Está Freddy Galvis, que acaba de recibir el aval principal del Partido Liberal. Y lo que quería decir el doctor en su momento, ellos dos fueron los que quedaron de primero y segundo en las elecciones del 2023. De hecho, Freddy Galvis fue el que motivó la demanda de nulidad electoral que terminó con la revocatoria de la elección de Elkin Reyes. Ahora el tercero es Nicolás Landazábal, como lo decía el doctor Gerardo, y quien fue inscrito por Gente en Movimiento, el partido político del exministro de las TIC, Mauricio Liscano. Quería hacer esa contextualización. Que era también de la U, ¿no? Mauricio Liscano. Sí. Es una de las personas más cercanas a Jonaví Ramírez y que sí, también exactamente sí, es que ellos son de la U. Este es un hijo que tiene ahí, él siendo ministro se hizo... ¿Cuál fue el que se tomó la foto con Miguel Ángel Pinto? El Galvis. Freddy Galvis. Es que Galvis, en términos políticos, Galvis perdió por 63 votos cuando era candidato con dos partidos. Esta vez se le vino con el glorioso Partido Rojo, el glorioso Partido Liberal, que ahí estaba Miguel Ángel, con el Partido Conservador, con el Centro Democrático, con Cambio Radical y con la Liga. De modo que no le dejó sino la U. Sí. Y la diferencia es 63. Con semejante combo, me parece que la estrategia electoral tiene como dicen los campesinos, la carga está desnivelada al lado de Galvis. Lo que pinta esto entonces es, obviamente como son además unas elecciones atípicas, unas elecciones para un tiempo más corto, Manuel de Jesús, pues esto lo que va a hacer es incendiar un municipio pequeño como Oiva, muy político. La gente no va ni siquiera a escuchar las ideas, las propuestas de los candidatos, sino esto va a ser es un pulso de caciques. Claro, porque todos llegan allá. Sí. Claro. Yo creo que Gerardo mejor no lo pudo decir, y es que desde aquí ya quedó sembrado o establecido el marco en el que se va a desarrollar la campaña. Un desgaste para el alcalde al que se le anuló la elección, porque va a tener que enfrentarse permanentemente a ese tipo de objeciones y observaciones, tratar de explicar por qué sí pueden votar por él, por qué el elector no va a perder el voto en el momento en que decida escogerlo como su candidato a la alcaldía, y los otros dos, por supuesto, unidos en el propósito de dejar sentado que el señor se encuentre inhabilitado. El tema lo va a terminar resolviendo el Consejo Nacional Electoral, como bien lo explica Gerardo, y es el resultado precisamente de ese espacio que generan algunas decisiones del Consejo de Estado, en el que no se deja definido con claridad el alcance de las decisiones judiciales, y que también terminan, Gerardo, ambientándose, no sé si en buena o en no tan clara forma, por unos conceptos que ha emitido la función pública sobre el alcance
de esa eventual inhabilidad, porque la función pública tira por la línea del medio y lo que dice es hay que revisar el fallo, a ver qué dice, si el Consejo de Estado determinó si los efectos son retroactivos o no, o son hacia el futuro, y eso genera una incertidumbre fatal. Lloverá a menos que haga sol. A menos que haga sol. Y comparto contigo la apreciación, por supuesto, que tiene que ver con el hecho de que no se pueden desconocer las actividades que el alcalde ejerció en ejercicio de la actividad política, civil, administrativa, que están contenidas en actos administrativos que se presumen legales, que están produciendo todos sus efectos y que para que desaparezcan del ordenamiento jurídico, pues hay que demandarlos uno por uno. Entonces, con uno solo que le quede vigente, pues se acredita que ejerció autoridad civil, autoridad política o autoridad administrativa, y ahí se va a generar un problema, un desgaste innecesario, porque de resultar elegido, muy seguramente va a tener que enfrentarse a un nuevo proceso de nulidad electoral con las consecuencias que eso va a representar, y como tú muy bien lo explicaste o lo precisaste, Javier, pues lo que va a generar es que un municipio pequeño, esa estabilidad política y administrativa que se espera del mandatario se había alterada por circunstancias completamente ajenas que bien pudieron haberse resuelto o superado haciéndose un lado y permitiendo que otro fuera el candidato, pues, de su partido. Creo que ahí les pesó un poquitico el ego y una asesoría que muy seguramente les dieron, que no fue la más indicada, porque la seguridad jurídica que hay aquí es muy poca de cara a una eventual, o sea, a tener que desgastarse ahora con Procuraduría, como lo dijo Gerardo, con Consejo Nacional Electoral en punto de la actuación administrativa que va a adelantarse para efectos de determinar si ese control de legalidad previo que se hace a la inscripción que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, y eventualmente el trámite de resultar elegido, de la demanda electoral que se va a venir por las razones que ya pues se han expuesto aquí en el podcast. Oscar. Sí, y es que el tema de lo que a mí me dicen allá en Oiva Las Fuentes es que incluso el mismo Elkin Reyes sabe que está inhabilitado, sino aquí van a jugar la estrategia de la victimización. Van a llegar hasta la instancia donde van a decir, oiga, a mí me está tumbando nuevamente ahora el Consejo Nacional Electoral. Primero me tumbó el Consejo, la Corte, el Consejo de Estado. Ahora me tumba el Consejo Nacional Electoral. Hay una persecución política en contra mía. Pero Oscar, discúlpame, ¿qué resultado práctico tiene eso? Ninguno. Hacia allá, según lo que, o sea, pues yo tampoco le veo ninguna viabilidad, pero a lo que le van a jugar supuestamente es a victimizarse para después salir diciendo, vamos a apoyar la candidatura del muchacho Nicolás Landazábal, que fue a quien escribieron como el comodín, me lo explicaron al momento de hacer reportería, quien sí sería el candidato de Jonaví Ramírez para esta oportunidad. Lo Bueno. que sí es cierto es que va a haber una pelea de caciques, es el primer pulso, incluso desde ahí ya Bueno, empezaron a hablar. pero Oscar, definamos, o mejor, expliquemos quiénes están encima de los candidatos, cuáles son los caciques que están en pulso. Pues obviamente Jonaví Ramírez, quien Sí. es el jefe político de Elkin Reyes, fue el que le promovió toda la campaña, incluso como lo denunciamos en su momento con Metropolitano, con uno de los contratos de la UNRGD por 42 mil millones de pesos, el doble del presupuesto que maneja Oiva. Con un contratico de eso fue que le hicieron campaña, toda la campaña a Elkin Reyes en las pasadas elecciones en el 2023, y quien estuvo detrás de todo eso fue el director administrativo de la Sí. Cámara de Listo. Representantes. Jonaví. Y por el otro lado, como usted lo nombraba ahorita, Pinto. aparece Miguel Ángel Pinto, quien es una figura nacional que ha ganado muchísimo prestigio a nivel nacional después de haber hundido tanto la reforma a la salud como la reforma laboral en el Congreso. Bueno. Incluso estuvo para entregar el aval por encima de Jaime Durán, que Bueno. siempre había sido el que mayor tenía votos allá, o era el cacique, el que mandaba, era el valor electoral por el Partido Liberal en ese municipio. Gerardo. Por los conservadores está Los Díaz. Iván. Logró alinear a los Díaz Mateos, sí, señor. Claro, acordémonos que el alcalde designado era del Partido Conservador y de ellos.
por el Centro Democrático están los Villamizar. Sí, señor. Por la Liga, pues está, bueno, el recuerdo de Rodolfo. Y no sé si el Chino Larios irá por allá a dar una vueltica. Y por Cambio Radical está la estructura de Cambio Radical que hay en Oiva y que la vez pasada, si mal no recuerdo, votaron por el muchacho. Tanto el Centro Sí, Democrático como Cambio Radical estaban era con Elkin Reyes. Correcto, en esta oportunidad se cambiaron. Que a nivel nacional estaban con Luna. Exacto. Gerardo, y usted que conoce la política en los pueblos, ¿qué tanto juega en un caso de estos, digamos, la burocracia que tiene instalada el alcalde? Porque el alcalde terminó pues gobernando un año, el alcalde Reyes, y él pudo desarrollar toda su estructura burocrática. ¿Qué tanto podrá jugar esto? En la práctica se encarece mucho el día electoral, porque cada cacique llega a su esquina, y eso allá van desfilando. Eso va a ser, afortunadamente, como es una elección atípica, a más de todos los caciques que van a contarse y a tratar de la elección de marzo, tener sus entes, ayudarlas, llega la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría, la Policía, el CTI, y me imagino la cantidad de cámaras que van a estar mirando hacia la mansión de don John Abiud. Además, desde la torre se ve incluso el aposento y el baño, de modo que allá van a estar cercándolos. Claro. Eso ya existe, y grábenlos y llévenle denuncias y llévenle evidencias al CTI y pídanle que allanen y todo. Esa va a ser un revirafe en una tierra que se llama Pueblo Pesebre. Es un pueblo que en la época, desde la época de Santander y Bolívar, en la época que comenzó la República, abrazaron las causas liberales. Por eso es oriundo de Oiva. ¿Cómo se llama, doctor don Manuelito, el Palacio de Justicia de Bucaramanga? Vicente Azuero. Vicente Azuero Plata. ¿Y de dónde era don Vicente Azuero Plata? De Oiva. Íntimo del general Santander, candidato muchas veces a la presidencia, magistrado que fue de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y de dónde era la persona a quien le pusieron Durania, el norte de Santander, allá de donde es un periodista muy reconocido? Un saludo para Vidal Abreu. Don Vidal, lo sacaron de Durania, oiga, y de la Don Juan esperó el bus y lo trajeron aquí a Bucaramanga y ahí se quedó. Entonces, don Vidal, Durania se llama Durania, llamada La Concordia, era un corregimiento, porque cuando dijeron, démosle el nombre a un pueblo que se llame como Ramón González Valencia, Ragonvalia. Eso dijeron los conservadores porque era ídolo de la guerra de los 1000 días. Entonces los liberales, los cachiporros, dijeron, un momentico, miti, aquí es de coalición, si va a haber uno así para conservador, tiene que haber para un héroe liberal. Bueno. También general de los ejércitos cachiporros de la guerra de los 1000 días. ¿Y cómo es? Dijo, pues que creen un municipio que se llame Durania, en memoria del general Justo Lázaro Durán. Y así lo hicieron. Y después vinieron a saber que era de Oiva, Santander. De Oiva. Es el bisabuelo de Virgilio Barco Vargas. Qué bueno. Vea, clase de historia con Gerardo Martínez Martínez. Hoy conocimos el origen del nombre del municipio norte santanderiano, Durania. Muy bien. Gracias, Gerardo, por ese conocimiento que usted nos comparte cada 8 días aquí en Semana Política. 30 segundos solamente para saludar a nuestra gran audiencia. Tenemos más de 80 personas conectadas en este momento a través de toda la plataforma de Metropolitano, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Para todos ustedes un gran abrazo. Me preguntan que si va a haber décimas. Por supuesto que vamos a tener, como siempre, el momento cumbre al final, las décimas de Gerardo Martínez, que estarán muy buenas con política nacional y política regional y también ñapas y todo eso. Avanzamos. Bueno, entonces, conclusión. En Oiva hay río revuelto de la política y allá van a
caer todos los caciques, todos los partidos, a ver si le arrebatan el poder a John Abiud Ramírez, que lo tiene desde hace rato allá en ese municipio de la provincia comunera. Estamos atentos, las elecciones atípicas serán el 18 de mayo en Oiva, Santander.